Señal Colombia, en asocio con la Royal Urban Society, presentan El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. La parca. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las parcas eran tres viejas, en bogotano, mujeres de cualquier edad o condición, encargadas de decidir el ancho, el largo y la duración del hilo de la vida. Para el mismo diccionario, la parca es también una figura poética que hace referencia a la muerte. Sin embargo, la Royal Urban Society ha encontrado que en Colombia, parca significa tomba, que es como en dicho país se llama a la policía. Más precisamente, el término designa el vehículo usado por los policías, en colombiano, los tombos, de lo que se infiere que en Colombia los policías son los encargados de manejar a las parcas. Por eso, los policías, es decir, los tombos, son quienes persiguen o capturan a los aviones o malandros que tumban, quiebran o ponen a chupar gladiolo, es decir, roban o matan a sus semejantes. Mejor dicho, chupar gladiolo en colombiano significa estar en la inmunda, es decir, pasar una larga temporada en el cementerio, es decir, morir, porque los gladiolos son las flores que se ponen encima de quienes duermen un eterno sueño, en bogotano, motoso. Yo les pongo agua y les pongo una velita en la habitación y ellos se toman agüita y todo. Vale decir que en Colombia una flor, como las rosas, los agapantos y por supuesto los gladiolos, también es un piropo, de lo que se deduce que un gladiolo es un piropo que se pone sobre un muerto. Aquí es importante destacar que la parca y las flores son las cosas más comunes en los cementerios. Cementerios como el Central de Bogotá, donde la gente acude a pedir favores o a pagar promesas. Todos los lunes de cada semana es el Día de las Almas. Cuando uno tiene un fallecido, cuando uno es devoto hacia las almas, uno viene y prende una velita, porque para necesidades, porque las almitas lo cuidan a uno, porque las almitas lo protegen a uno de todo mal. Y eso es algo que sabe que elegante. Pagar una promesa en bogotano significa rezar mucho, prender una veladora o hacer una buena acción para cumplirle a un santo como el Divino Niño, a una virgen como la de Guadalupe o a un cervecero difunto como Leo Cop un favor recibido, en colombiano un 14. Los días en los cuales más se le piden 14 a quienes han sido visitados por las parcas son los lunes de difuntos. Sin embargo, la policía asegura que los días de mayor trabajo son los viernes culturales. ¿Por qué será? Semana esa, pero en la inmunda, El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. Bogotá recalentada. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recalentar es calentar demasiado o volver a calentar. Bogotá gira en torno a conceptos como calentar, recalentar y recalentado, pues Bogotá es una ciudad fría, conocida con el apelativo cariñoso de la nevera, donde la lucha diaria incluye un combate constante contra el congelamiento. La Royal Urban Society ha sido testigo de ese forcejeo con el clima frío librado con armas como el chocolate santafereño, la changua, el tinto o tintico y la guapanela, ideal para convertir a cualquier chino en un campeón del Tour de France. Este problema con el clima también se ha ido solucionando con el calentamiento global y con las pintas y costumbres propias de la tierra caliente. La tierra caliente es como los cachacos, es decir, los bogotanos, llaman a todo lo que no hace parte de la nevera. Es por eso que, por estos lares, a todos los de otra parte se les conoce como calentanos, salvo los que son gente divinamente de tierra caliente. Ahora bien, Bogotá, a la que llegan diariamente gentes de todas las temperaturas, ha pasado de ser una ciudad invernal a tener las 4 estaciones, pero en un solo día. A pesar de las modificaciones atmosféricas y barométricas, apocalípticas e idiosincráticas, nadie le quita a la nevera su condición de ciudad fría. Por eso vale decir que en Bogotá siempre existe una lucha por calentarse a como dé lugar, incluso gastronómicamente hablando. En la nevera se calienta y se recalienta, como podemos observar en la costumbre de retomar las viandas añejas, es decir, las sobras, y volverlas a introducir en temperaturas más allá del tibio. Este es el caso de la pelanga, un manjar que calienta y recalienta, pedazos de res y de cerdo del más variado reciclaje. Cocozuela, marranito, lila, carne espina, sobrebarriga, menudo, callo. Y jeta sin afeitar.
De esto podemos inferir que el recalentado es un concepto ecológico que recicla, recalienta, rememora y rebaratea todo, incluido el prefijo re, tan amado por los roros, que es otra forma desquitativa con que los calentanos nombran a los bogotanos. Ahora bien, calentarse en bogotano también es sinónimo de emberracarse, es decir, enfurecerse. En fin, ya sea por la vía gástrica o por la vía visceral, por la pinta o la vestimenta, la nueva Bogotá parece siempre estar huyendo del frío. ¿Será por el calentamiento global, por la bomba de Hiroshima? ¿Será que los calentanos se divierten más? ¿O será sencilla y llanamente por los efectos de tanto recalentado? El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. Bogotá hispánica. El idioma español o castellano es la lengua oficial de Colombia, legado de unos hombres que hace muchos años colonizaron estas tierras y que, fuera de hablar español, tenían costumbres como evangelizar al mundo, comer chorizo, buscar el dorado, propagar su material genético y, por supuesto, relacionarse con los toros. Por otra parte, los antiguos habitantes de estas tierras, los indios, ahora indígenas, tenían costumbres como bañarse en oro, comer papa salada con mazorca y enchicharse, en bogotano montar en cólera y emborracharse al mismo tiempo. Ahora, según últimos hallazgos científicos, entre estos dos pueblos surgió la base del mestizaje colombiano. Sin embargo, la Royal Urban Society ha encontrado que para los colombianos de hoy, los españoles fueron los saqueadores del dorado y la palabra indio ha pasado a ser un insulto. Ahora bien, pese a su descrédito, la herencia española está aún presente en actividades como el virulentamente combatido toreo, que ha legado términos idiosincráticos como capotear, que significa hacerle un quite al toro de la desgracia. Por otro lado, el legado indígena, se puede rastrear en costumbres como vender y comprar espejos. Que si le hace falta a la gente mirarse en espejos. Sí. Cabe anotar que el estilo español es seguido principalmente por las clases altas, en bogotano estratos altos de la población, que hasta hace poco asistían a la temporada de toros de la Santa María con sus botas de manzanilla y chaquetas de gamuza, pero hoy deben conformarse con ir a becerradas donde cualquiera se atreve a saltar al ruedo, aún a riesgo de hacer el oso. El oso en bogotano equivale al ridículo, que es lo peor que le puede pasar a alguien de la gente divinamente. Ahora bien, el mestizaje no solo se dio en los genes, sino sobre todo en la palabra más idiosincrática del lenguaje bogotano, la popular y nunca bien ponderada su merced, que viene del castellano vuestra merced y que en tierras chipchas se convirtió en sí su merced. ¿Por qué será? Me parece que el su merced es una manera de dirigirse al otro llena de respeto, primero. Ya como que nadie le tiene respeto a nada, ni al planeta, ni a la mujer, ni al otro ser humano. El su merced está lleno de respeto, está como lleno de una tradición pasada, está lleno de humildad propia, que eso me parece que también es importante. Y como de cariño, ¿no? Es como, es lindo, a mí me gusta mucho. El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, guayabo es un árbol de la familia de las mirtáceas, de tronco torcido y ramoso y cuyo fruto es la guayaba. Para el mismo diccionario, guayabo es el malestar por haber bebido en exceso. Sin embargo, la Royal Urban Society ha encontrado que en Colombia el guayabo es uno de los estados más comunes del domingo por la mañana. El domingo por la mañana integra también significados como el paseo dominguero, que designa una salida, con o sin olla, a distintos sitios de la geografía capitalina y es esencial para entender la etnografía urbana. Este paseo se conoce también como el paseo de olla. La olla también es un estado. En bogotano y en colombiano, estar en la olla es estar vaciado, o es una hiperbolización de estar varado o en la inmunda. ¿Será por eso que la gente divinamente, es decir, la gente de los estratos 5 para arriba, no hace paseo de olla? Entre los sitios más frecuentados para llevar la olla existen parques como el de la Florida, el Parque Nacional, el Simón Bolívar y también, cuando la olla se integra a los medios de transporte, el Tren de la Sabana. Solo los parques del norte de la ciudad están vetados para las ollas, pues llevar una olla sería una boleta, es decir, hacer el oso, en bogotano, el ridículo.
El paseo de olla reúne a la tía solterona, el picadito, el asado, la morcilla, el bofe, el chorizo, el primo montador, el chino mamón, el locho, la prima buenona, la mona teñida, la cachucha hacia atrás, el abuelito chévere, el marcianito. Vale decir que la olla también puede sufrir infortunios, como el mal clima o incluso que un balón aterrice en sus entrañas. Pero no importa, como los cuernos de la abundancia, la olla tiene para todos. Ahora bien, después del ritual de ingestión de los manjares contenidos en la olla, los comensales bajan la papa, en bogotano la comida, en la ciclovía con sus ciclas o burras, con deportes internacionales como el voleibol, el básquetbol o deportes criollos como el tejo y la rana. Sin embargo, una vez terminada la fase deportiva, los paseantes retoman fuerzas para ejercitarse en el deporte nacional. Mamar gallo, que quiere decir molestar, joder, que quiere decir montársela a los demás, que quiere decir recochar. Formados, formados. 1, 2. El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. El septimazo. Según el diccionario de la Real Academia, la séptima es la que sigue a la sexta y es cada una de las partes iguales en las cuales se divide un todo. Ahora, en Bogotá, la séptima es sobre todo una calle, más precisamente una carrera que va de sur a norte. Aún más exactamente, se trata de la vía principal de la ciudad desde la época de la colonia, cuando se llamaba Calle Real. Pero eso sí, no siempre sigue a la sexta ni va antes de la octava, porque dependiendo del sector puede seguir a la sexta A, B o C o preceder a la 17X. La séptima en Bogotá atraviesa la ciudad desde Usme hasta Tunja, pero la séptima histórica va de la calle Sexta, donde colinda con el Palacio Presidencial o Casa de Nariño, a la avenida El Dorado. Hay que anotar que El Dorado fue la leyenda esa que atrajo al conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada a estas tierras, donde habitaban los chibchas. Los chibchas eran unos indios que se bañaban en oro para fertilizar la tierra. En la séptima histórica, desde épocas inmemoriales, los bogotanos practican el septimazo. Hay que anotar que a los bogotanos en el resto de Colombia se les dice cachacos o rolos, mientras que ellos les dicen a los demás calentanos, lo que significa habitantes de las incivilizadas tierras calientes. ¡Qué monstruo de man, hermano! Por otra parte, el septimazo practicado por los cachacos o rolos es un recorrido con numerosas escalas, más exactamente una patoneada, pues la mayoría de los bogotanos no caminan, sino que echan pata. Una de las escalas obligadas del septimazo es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, antiguo Teatro Colombia, donde los viernes hay espectáculos externos y tropicales como el que hace este cantante de boleros. La siguiente parada es el billar, donde los bogotanos no juegan a meter la bola en un hueco como en Nueva York, sino a hacer carambolas como Luis XIV. Al lado del billar están los salones de ajedrez, donde una muchedumbre de cachacos viejos juega eternas partidas amenizadas a punta de tintos. El tinto bogotano no es un vino oscuro como en Castilla, sino un pequeño café, más exactamente, un tintico. Ahora, la verdad es que los rolos fatutos prefieren el chocolate santafereño al tinto que toman en confortables salones de onces. Las onces bogotanas equivalen a la hora del té inglesa, de lo que se deduce que no suceden a las 11, sino a las 5 de la tarde, y su nombre proviene de las 11 letras del aguardiente que se tomaban los bogotanos desjuiciados al caer la noche. En Bogotá hay mucho desjuiciado, por eso a todo el mundo se le recomienda ser juicioso. Pero eso sí, juiciosos y desjuiciados se encuentran en la carrera séptima durante el septimazo, que tiene su punto crítico en el cruce con la avenida Jiménez, el otro eje histórico de Bogotá, donde hoy habitan los esmeralderos y donde en 1948 mataron al caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Ese fue el famoso Bogotazo. Bogotá se enardeció, incendiaron el Bogotá, lo saquearon. Eso pasó aquí y fue el 9 de abril de 1941. Finalmente, los cachacos, como los musulmanes, que deben peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca, tienen que aterrizar en algún momento en la Plaza de Bolívar, donde termina el septimazo y continúa el drama de Colombia, porque para bien o para mal, y así le pese a la cobarde envidia, en este lugar teñido de sangre y de mierda de paloma, se ha representado la historia de este país durante 200 años. El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una madre es una hembra que ha parido.
Ahora bien, en Bogotá, una madre no es solo una mujer. En Bogotá no vieja, con uno o más chinos, hijos, sino alguien que se da a los demás, aunque sea un hombre. Mejor dicho, ser una madre en Bogotá es sinónimo de ser buena gente, independientemente de si se ha parido o no. Esta hipervaloración del concepto madre tiene que ver con la devoción a la Virgen, que fue la madre de Jesús, que también era una madre, y con la polifuncionalidad de las madres criollas, que generalmente son madres, empleadas del servicio, camelladoras y por supuesto padres al tiempo, porque en Bogotá, como en toda Colombia, abunda la escasez de padres. La razón es que la popularización del término ha llevado a que nadie se sienta insultado cuando le mientan la madre, entre otras cosas porque hay muchas madres, como las madres comunitarias. Soy madre cabeza de hogar. Con el señor que yo me casé, tuve 3 hijos. Cuando él me dejó, yo le prometí a la Virgencita, a mi Diosito, que si me ayudaba a sacar mis 3 hijos adelante, yo me dedicaba a enseñar lo que yo sé. Las madres solteras, las madres celestiales, las madres roqueras y cósmicas. La misión de toda mujer en este planeta, tenga o no tenga hijos, es ser madre cósmica. Que ser madre cósmica es tratar a toda la humanidad como si fueran sus hijos. Es un ejercicio como de generosidad, de desinflar el ego y el yo y de estar pendiente de otro ser. Eso es ser mamá, eso es ser mujer. Y eso es lo que necesita el planeta. Las que aún sin tener hijos son unas mamacitas, que en bogotano no quiere decir que sean unas mamás chiquitas, sino unas hembras buenonas o bizcochas, es decir, puras mujeres hermosas, que son lo contrario a un bagre o a una mujer fea. Y las madres raperas, que pueden ser también solteras y mamacitas. En fin, la interminable lista de madres a la bogotana ha hecho de esta una ciudad de madres y por otro lado ha disminuido los índices de violencia porque habiendo tantas, si a alguien le mientan la madre, siempre existirá la posibilidad de que la nombrada pues no sea la suya. Sería una mujer con hartísimos hijos, una matrona gorda y poderosa. Así me la imagino yo. Y súper consentido de como las mamás que reciben a todo el mundo en su casa y le dan un tinto. Y si no han almorzado, le dan almuerzo. El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. El atraco a mano enguitarrada. Según el diccionario de la Real Academia, hacer un atraco en su tercera acepción es asaltar a alguien con propósito de robo. En Bogotá los que atracan y son descubiertos van a parar a la cárcel, en bogotano cana o guandoca. Quienes pasan una temporada en la cana generalmente son llamados encanados y dependiendo del atraco pueden ser cacos, fichas, aviones, vivos o abejas. Ahora, esto sucede con los atracadores de los estratos bajos, a quienes se les aplica la ley de palos de ruana. La ruana es una especie de poncho o capote usado principalmente por indios y gente del pueblo. En cambio, con los atracadores de clase alta, en bogotano, ladrones de cuello blanco, no se aplica la ley de palos de ruana y por eso cuando son descubiertos no van a parar a la cana o guandoca, sino a su casa por cárcel. Hay que aclarar que los ladrones de cuello blanco no hacen atracos, sino robos millonarios. En bogotano, serruchos, chanchullos o chancucos, como los que se denunciaron en el llamado carrusel de las contrataciones por las obras de la avenida El Dorado. Aparte del chancuco, el serrucho y el chanchullo, otra modalidad del asalto es el atraco a mano enguitarrada. El atraco a mano enguitarrada comienza trepándose por la puerta trasera a un vehículo de servicio público, en bogotano bus o buseta, con uno o más instrumentos musicales que pueden ir desde una pandereta a un arpa, pero generalmente son guitarras. Inmediatamente después de esta acción, los responsables del asalto sensibilizan a sus víctimas con un discurso introductorio que pretende capturar su atención. Si esto no funciona, los asaltantes tocan sus armas mientras las víctimas intentan hacerse los que no los oyen. Sin embargo, los tipos perseveran y generalmente alcanzan su propósito, haciendo que el vaivén de las cabezas de su clientela refleje la exacta medida del éxito de su atraco. Al acabar el acto, estos asaltantes del oído, en bogotano antiguo chiflamicas,
reciben un caluroso aplauso y seguidamente pasan de puesto en puesto recibiendo el producto de su temeraria acción, que generalmente son puras chichiguas. Sí, dieron 1.000 pesos, 7, 9, 11, 1.300. La palabra chichigua en bogotano hace referencia a las sobras, mejor dicho, identifica una cantidad de dinero despreciable. No obstante, los atracadores a mano enguitarrada esperan algún día coronar, que es sinónimo de alcanzar el éxito. ¿Por qué será? El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. El Mexican Way of Life. Según el economista Carlos Marx, una clase social, en colombiano estrato, es un grupo de personas que desempeñan un mismo papel en la sociedad de acuerdo con sus posibilidades económicas. En este orden de ideas, los estratos colombianos comparten el nivel de ingresos y los ideales de vida. Ejemplo de esto es que hace un tiempo, en Bogotá, se decía que los ricos querían ser europeos, la clase media gringa. Este es el panel de sueños, las metas pues a corto y a mediano plazo. Y los pobres mexicanos. Pero como ahora en Colombia ya no hay ricos ni pobres, sino estratos 6, 5, 4, 1, 2 y 3, se ha producido un problema semántico. En bogotano, un pedo o un chicharrón, que ha dejado por el piso muchos ideales compartidos. Sin embargo, y más allá de este inconveniente, muchos de los que pertenecen a los estratos de abajo de la pirámide siguen practicando el Mexican Way of Life. El Mexican Way of Life a la bogotana comparte con el original machos de bigote y guitarras tomar, pero la diferencia es que en Jalisco son menos y en Bogotá son muchos. Los mariachis bogotanos se diferencian de los mexicanos en que no se paran en la Plaza Garibaldi, sino en el sector de la playa, que es una línea de asfalto larga y poblada de charros y casas de empeño, en bogotano prenderías, extendida sobre el mar de la avenida Caracas. Los mariachis criollos tampoco usan términos como órale, manito o mande, sino como su merced. ¿Para cuándo su merced? El su merced es la más típica de las palabras bogotanas y no viene de México, sino de los españoles antiguos que llegaron acá y decían vuestra merced, en chipcha adaptado su merced. Ahora, en lo que sí se identifican plenamente los mariachis de la playa bogotana y los de México es en la adoración a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es colombiana como la de Chiquinquirá, pero según dicen, sí se le ha aparecido a varios criollos. Por si fuera poco, una gigantesca estatua suya protege toda Bogotá desde el cerro que lleva su nombre. Por eso los mariachis le rezan y le cantan, entre romeros o feligreses, niños disfrazados de Papá Noel y, por supuesto, aguardiente, que es la versión colombiana y anisada del tequila. Claro que los mariachis criollos no solo le dan serenatas a la Virgen, todo lo contrario, ellos le hacen, en bogotano, le jalan a todo, es decir, son multiusos y por eso trabajan en eventos que van desde reconcilies a cumpleaños de abuelas, pasando por serenatas a las ánimas del cementerio, como hace el mariachi de la muerte. Las despedidas para mí son amargas, las despedidas a mí me hacen llorar. No vengo a despedirme, mire almas, de ustedes, las quiero mucho y este es mi lugar. El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. The Russian Way of Life. Según el diccionario de la Real Academia, rusa es una mujer oriunda de Rusia, una lengua originada en ese país europeo o un gabán grueso. Sin embargo, en Bogotá una rusa es una mujer que trabaja como obrera de la construcción, porque la rusa es el sustantivo que define el trabajo de los obreros de construcción, es decir, de los rusos. El concepto es una herencia de la Guerra Fría, puesto que la Revolución Rusa se autodenominaba obrera. Lo mismo sucede con lugares muy bogotanos que celebran a los trabajadores y a su día, como el Velódromo 1 de Mayo y el Barrio 1 de Mayo, el único barrio proletario estilo inglés de Latinoamérica. Otro lugar con herencias de la Guerra Fría es la Plaza Che, la única plaza revolucionaria en un país capitalista. La Plaza Che queda en la Universidad Nacional, en bogotano, la Nacho. Ahora, a pesar de las coincidencias ideológicas, muy pocos rusos van a la Nacho. La razón es que no tienen tiempo y no precisamente porque estén oyendo la balalaica, sino porque deben resanar, pañetar y pegar ladrillos de las 7 de la mañana a las 12 del día, hora en la que los que no llevan portacomidas comen almuerzo ejecutivo. Los rusos no son ejecutivos, pero su almuerzo sí. Vaya uno a saber por qué.
Después de pegarle o cascarle al almuerzo, es decir, de comer, los rusos juegan un picadito. Un picadito en bogotano no es una persona chiquita que ha sido picada por los zancudos o la viruela, sino un cotejo. Un cotejo no es un cortejo, pero sí es un amoroso partido de fútbol donde abundan palabras como quiérame, papi y mi amor. Mi amor. Papi. Después del picadito, los rusos bogotanos no toman vodka, como los rusos de Rusia, sino gaseosa con salchichón, o en su defecto, un petaco de pola. Un petaco de pola es una canasta de cerveza. Cabe anotar que la mejor cerveza es alemana, pero a los rusos bogotanos eso no les importa. Por eso siempre acompañan sus juegos de tejo con esa bebida. El tejo es un deporte parecido a la pelota vasca y a los bolos norteamericanos, pero eso a los rusos tampoco les importa, porque ellos lo heredaron de los muiscas. Los muiscas eran los indios que habitaban Bogotá antes de la llegada de los españoles. Un indio en bogotano no es solo un habitante originario de América, sino un individuo del vulgo que puede ser blanco, pardo o negro. De esto se deduce que un indio también puede ser un ruso. ¿Por qué será? El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. La traga. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua, traga es un nombre común o un adjetivo despectivo que en Argentina es sinónimo de empollón. Ahora en bogotano, la traga identifica el estado de ensoñación, en bogotano apendejamiento, que padecen los enamorados, es decir, los tragados. El origen del término está relacionado con la acción de tragar, en bogotano comer o devorar, de lo que se deduce que una persona tragada es aquella que ha sido devorada o comida por otra, física, mental o espiritualmente. Las reales generalmente comienzan con actos de aproximación tendientes al apareamiento, como echar los perros o arrastrar el ala. Echar los perros y arrastrar el ala son dos estrategias distintas con un mismo propósito: comerse la presa. Más específicamente, cuando se echan los perros, se arrojan las fieras de manera agresiva al objeto amoroso con el objetivo de tragárselo. Por esto, signos indefectibles de la echada de perros son la inquietante mirada matadora y la inefable pose de levante. En cambio, arrastrar el ala es asumir una conducta sumisa y complaciente con el objetivo inicial de agradar a la presa, aunque eso sí, el objetivo final sigue siendo el mismo de la echada de perros, es decir, comerse la presa. Ahora, cuando la arrastrada de ala funciona, se sella con un pico o piquito. Un pico o piquito, en bogotano, no es la parte saliente de la cabeza de las aves, sino un proyecto de beso total, es decir, un beso eufemístico. En caso de que se supere con éxito la etapa de los picos, se puede llegar a un beso francés. Un beso francés es una fusión de labios, saliva y lengua que en bogotano se llama chupalina. Cuando un chulo o un perro, que es como en Bogotá se les dice a los don Juanes, supera la etapa de la chupalina, corona. Coronar en el ajedrez es cuando un peón se come a una reina, y en bogotano es lo mismo. Ahora, cuando las cosas no funcionan y el tragado no logra alcanzar su objetivo, queda con la depre, que es lo mismo que estar entusado. Estar entusado es estar deprimido y despechado al tiempo. Los entusados generalmente terminan enguayabados. Un enguayabado no es un hombre que ha recibido una sobredosis de guayabas, sino un ser que ha intentado ahogar sus penas en alcohol, pero lo único que ha logrado es dañarse el estómago. ¿Por qué será? El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. La cuadra. La primera acepción de la palabra cuadra para el diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como el lugar para la estancia de los caballos y las bestias, y solo la octava sentencia que cuadra es un espacio de una calle comprendido entre dos esquinas. Sin embargo, una cuadra bogotana es mucho más que esto. En primer lugar, una cuadra popular bogotana debe tener vecinos. Un vecino en bogotano no es solo una persona que vive al lado de otra, sino un tendero.
¿Va a tomar tintico? Un tendero en bogotano no es quien extiende una carpa o tienda para acampar, sino el que atiende una tienda. Una tienda bogotana es un local comercial con un almanaque, un juego de rana, una greca y muchas canastas de cerveza. En bogotano, petacos de pola. Aparte de las tiendas y los vecinos, una cuadra bogotana, que sea auténticamente popular, debe tener entre esquina y esquina casas que crecen. Las casas que crecen son a Bogotá lo que el iglú a los esquimales y las cuevas a los cavernícolas, y se caracterizan porque aumentan su tamaño con la familia. Mejor dicho, si en la familia aparece un nuevo miembro o un hijo se casa e incorpora otra familia al original, la casa se estira. Por eso estas casas nunca terminan de crecer y siempre tienen un techo inconcluso, con vigas de acero que desafían al cielo y un perro, en bogotano gosque, chanda o chandoso, que ladra hacia las telarañas aéreas. Las telarañas aéreas son una especie de lianas, pero no llevan a ningún Tarzán hacia su chita, sino la luz al 60% de la ciudad. Por eso son el principal ornamento de Bogotá. Finalmente, además de los vecinos, las tiendas, las casas que crecen, las telarañas aéreas, los gosques y los chinos que la mueven, para que una cuadra popular bogotana cumpla con todos los requisitos, es indispensable que en diciembre celebre una novena bailable. Una novena bailable es una celebración navideña que comienza barriendo la cuadra, sigue pintando los andenes de verde, blanco y rojo, continúa decorando los techos con triangulitos de plástico y finaliza en una tremenda fiesta, en bogotano, una rumba, con pastorcitos, reyes magos, vírgenes marías y trencito incluido. Hay que anotar que este trencito metafórico es el momento de máxima comunión de la cuadra y también la apoteosis de la rumba. ¿Será porque en Colombia no hay trenes de verdad? El urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. El China Way of Life. La Royal Urban Society ha descubierto que en Colombia los chinos no son individuos oriundos de la China, sino chinches, sardinos o changuitas, es decir, seres humanos con edades entre los 2 y los 18 años que tienen en común practicar el China Way of Life. El China Way of Life no se caracteriza por la alimentación con palillos ni por la fabricación en masa de mercancía barata, en bogotano chucherías, sino por ser una forma de vida comprometida y dulce a la vez. Comprometida porque hasta los 12 años muchos chinos bogotanos colaboran alegremente con el trabajo de sus cuchos o taitas, es decir, con sus padres, con el objetivo de salir adelante. Le ayudo a mi papá a empujar la zorra, suelto el lazo y así. Ahora, si bien hay chinos que trabajan en bogotano, camellan con sus padres, hay otros que lo hacen solos en el carrusel más dulce del mundo. Pero la dulzura de los chinos bogotanos no se queda dando vueltas ahí, porque justo al lado se vende nutritiva leche de cabra con panela y un poco más arriba abundan los algodones de azúcar, que indudablemente son el postre más empalagoso del planeta. Ahora el carrusel, la leche y los algodones, junto con los Barneys del sur, los payasos voceadores, las pompas de jabón y por supuesto el divino niño, son algunas de las atracciones infantiles del santuario del 20 de julio, donde se alaba a este monito divino. Cabe anotar que un monito bogotano no es un primate pequeño, sino un chino rubio y monito divino es un chino rubio cuquísimo. Al traspasar la barrera de los 12 años, el China Way of Life deja de ser tan dulce, pero sigue estando comprometido con salir adelante. Este es el caso de los chinomatics. Los chinomatics son... La profesión que yo desempeño, mi trabajo se llama parapinero, más conocidos como chinomatics. Es decir, son chinos automáticos encargados de organizar en triángulo los objetos derribados por una bola. Una bola en bogotano es un objeto redondo y un tonto, en bogotano, un huevón. Finalmente, el China Way of Life generalmente finaliza al cruzar la barrera de los 18 años, cuando los bogotanos dejan de ser chinos y pasan a ser indios, guaches o gomelos, dependiendo del estrato social al que pertenezcan. ¿Por qué será?